Muy buenas noches, amigos. Estamos en un especial de la Coordinadora Republicana, una institución del Perú que lucha por los valores democráticos y republicanos. Y en esta oportunidad tenemos la grata compañía de dos personajes de suma importancia en nuestra América y en particular en la región andina. Me refiero a la congresista parlamentaria Tatiana Áñez, perteneciente al partido Alianza Queremos, cuyo presidente hoy, por la dictadura de dicho país, se encuentra en prisión. Él es gobernador de la región de Santa Cruz y ya ella nos explicará con mayor detalle la situación que está pasando Bolivia en estos momentos. Y por cierto, nos es muy grato también contar con la participación de Lucio Gutiérrez, personaje de mucha importancia en la historia latinoamericana, una vida complicada, sin duda alguna, como sucede en nuestros países. Ha sido presidente de la República del Ecuador entre el año 2003 y 2005, y durante todo este tiempo ha sido un importante actor político en la lucha por la democracia y los valores que todos defendemos aquí en esta región. Entonces, yo soy Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana, soy su presidente y somos una entidad que en el Perú también viene luchando por las mismas ideas que nos traen a este momento a coincidir en este importante diálogo. Vamos a empezar con Bolivia, vamos a iniciar en orden alfabético y entonces por un lapso de aproximadamente 7 minutos, Tatiana, quisiéramos conocer tus primeras impresiones en relación a lo que viene sucediendo en el país altiplánico. Muy buenas noches y adelante, Tatiana. Muy buenas noches, un saludo a todo el pueblo peruano, a todo el pueblo ecuatoriano y por supuesto a mi país Bolivia y a toda la región. Un saludo, Ángel, agradecerles por la invitación y este espacio. Sabemos la representación que tiene la Coordinadora Republicana, sin duda vienen luchando por los mismos valores que nosotros también compartimos desde Bolivia. Un saludo al expresidente constitucional Lucio. Sabemos la importancia también de su partido dentro del país de Ecuador y realmente ha sido muy sorpresiva, ¿no?, la decisión que ha tomado el presidente del partido, el presidente del país Ecuador, al tomar la decisión de cerrar una asamblea para posteriormente llamar a elecciones, ¿no? Es algo que novedoso para nosotros. Dentro de nuestra legislación no existe ese mecanismo que pueda activar el presidente para poder cerrar una asamblea que consideramos es importante sin duda para nosotros, los bolivianos, la conformación de ambas cámaras de diputados y de senadores. Como bolivianos somos respetuosos de las decisiones que se han tomado. Quisiéramos interiorizarnos también desde las opiniones que existen del hermano país internamente. Sin duda esperamos de que dentro de ese proceso eleccionario sí existan garantías y transparencia para poder hacer que la autoridad que sea elegida sin duda responda a una decisión o a la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Nosotros desde Bolivia sin duda venimos cuestionando en este tipo de gobiernos la forma sistemática que vienen atacando a las instituciones. En Bolivia tenemos un Tribunal Supremo Electoral que realmente está direccionado por el órgano ejecutivo y que no cuenta con la imparcialidad que debería contar este órgano, que es tan importante porque es el director responsable de poder administrar los procesos electorales en nuestro país. Ya en el 2019 hemos cuestionado el fraude que existió dentro del proceso eleccionario, donde Evo Morales, comandaba a la cabeza de Evo Morales y con la participación del Tribunal Supremo Electoral, se cometió un fraude que fue cuestionado por organismos internacionales y que a raíz de eso Evo Morales tuvo que renunciar y salir del país. Lastimosamente, posteriormente, este órgano continuó trabajando y no se aprovechó la oportunidad de que realmente ellos recuperen
de independencia, ¿no? Esperemos que en los países de la región no suceda la misma situación que estamos atravesando nosotros, que cuestionamos el órgano electoral y que ha perdido toda credibilidad ante el pueblo boliviano, y que esperemos que para estas próximas elecciones, tanto de elecciones judiciales como las elecciones en 2025, se pueda realmente transparentar la información y que podamos contar con un nuevo padrón en beneficio de todos los ciudadanos bolivianos. Bueno, muchas gracias por esta primera aproximación. Creo que es importante lo que está pasando en el hermano pueblo de Bolivia. Efectivamente, hay un gobierno con rasgos autoritarios, heredero del proceso político iniciado por Evo Morales, y que, por cierto, mantiene en prisión injustamente al gobernador, a la figura más importante de Santa Cruz, la cabeza de la oposición, que es Camacho, ¿no? Del cual tú eres miembro de su partido, y nuestra solidaridad con él. Pero queríamos rápidamente dar la palabra a nuestro invitado por el Ecuador, Lucio. Primero saludando tu presencia acá y señalando que es muy importante lo que ha sucedido en Ecuador. Si nos podrías tú, en pocas palabras, graficar qué cosa es lo que ha sucedido en Ecuador, que ha llevado a esta crisis política que ha implicado la disolución del Congreso, según entendemos, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución, pero de todos modos se abre un periodo de tensiones que se van a resolver en un proceso electoral que debe llevarse a cabo aproximadamente en 3 meses, en 90 días. Lucio, te damos la palabra para que puedas explicarnos a todos los amigos que nos están siguiendo por este programa sobre lo sucedido en tu país, en el Ecuador. Adelante. Buenas noches, Ángel Delgado. Gracias por esta oportunidad. Un saludo cordialísimo a la diputada Tatiana Áñez, igualmente a los hermanos pueblos de Perú, de Bolivia y de América Latina que nos están escuchando. Por supuesto, un abrazo cariñoso a los hermanos ecuatorianos que también nos deben estar escuchando y observando. A ver, como ya lo mencionaste, Ángel, la Constitución ecuatoriana en su artículo 148 prevé la posibilidad constitucional para que el presidente de la República, por 3 hechos que a su juicio considere que se hayan cumplido, pueda disolver la Asamblea Nacional, así se llama en el Ecuador, al Congreso de la República. Y las 3 causas son, primero, cuando al juicio del presidente de la República, el Congreso Nacional se atribuyó funciones que no las tiene. El presidente puede disolver la Asamblea, pero en ese caso, finalmente la Corte Constitucional es la que tiene que avalar si realmente el Congreso Nacional se atribuyó funciones que no le competen. Y luego, pues, hay otras 2 situaciones por las que el presidente puede cerrar la Asamblea Nacional. La una es por grave convulsión interna, y la otra es porque asimismo pues hay una crisis interna. Esto es a juicio del presidente de la República y no necesita que la Corte Constitucional la pueda avalar. ¿Y qué es lo que pasaba en el Ecuador? Realmente, si bien es cierto que no había gente en las calles, como es una convulsión social tradicional, pero había una grave crisis política en el país. El Congreso de la República empeñado en destituir al presidente de la República, porque la mayoría en el Congreso o en la Asamblea Nacional está constituida por el partido del expresidente Correa, que es prófugo de la justicia, que está sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción. Ellos, unidos al Partido Social Cristiano, hicieron ahí una alianza calificada por muchos como vergonzosa, porque el partido correísta es de extrema izquierda. El partido correísta ha tenido una clarísima política a favor de los carteles de la droga, a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a favor en algunos casos inclusive de la delincuencia internacional, y el Partido Social Cristiano tradicionalmente de derecha,
Entonces, se habla pues de una alianza realmente que la califican de oportunista, que la califican de revanchista, que la califican, que lo que quieren es destituir al actual presidente de la República para que asuma el vicepresidente de la República, que supuestamente lo podrían manejar como títere tanto los correístas como el Partido Social Cristiano. Y la mayoría de los ecuatorianos le hemos recibido con beneplácito esta decisión del presidente de la República. Y en el caso personal de nuestro partido político, permanentemente desde hace un mes atrás, cuando surgió esta posibilidad del juicio político, le recomendábamos, le insistíamos al presidente de la República que se arme de valor y sea o no justificada la convocatoria a juicio político por parte de los asambleístas, que el presidente de la República asista a la asamblea, que se defienda, que también denuncie la corrupción imperante en el Ecuador, porque es evidente que hay asambleístas que fueron financiados por el narcotráfico, es evidente que hay organizaciones políticas que han sido financiadas por la narcominería ilegal, y el presidente de la República pues tenía esa obligación de denunciar. También le decíamos al presidente de la República que debería romper ese cordón umbilical, ese sometimiento que a ratos se evidencia que tiene el presidente de la República con el correísmo. ¿Cuáles son las evidencias? Algunos presos correístas, como el vicepresidente correísta, condenado a 8 años de cárcel y a que devuelva 8 millones de dólares de la plata que se robó, salió libre y no ha devuelto un solo dólar de la plata robada. Y así han salido algunos exministros correístas. Se fugó una exministra correísta condenada a 8 años de cárcel, condenada a que devuelva 8 millones de dólares de las varias decenas de millones de dólares que se les acusa que se robaron, y pudo fugar de la embajada argentina en Quito únicamente con la complicidad, con el apoyo del presidente Guillermo Lasso. Entonces se le decía al presidente Guillermo Lasso que rompa ese vínculo, que rompa ese sometimiento con el expresidente prófugo de la justicia y que firme el decreto con el cual se convoca a la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada es un nombre que se lo ha dado aquí en el Ecuador para la capacidad que tiene el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez durante los 3 primeros años de su gobierno. Y al mismo tiempo que se disuelve la Asamblea, el presidente de la República, en el plazo máximo de 7 días, desde el día en que se disolvió la Asamblea, tiene que convocar a elecciones generales para elegir a nuevo presidente de la República y para elegir a los asambleístas. Y el presidente de la República, de ser el caso, si así lo considera, puede intentar reelegirse o simplemente pues su periodo presidencial termina en 6 meses más. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Ahora, se le ha dicho al presidente Lasso que aproveche esta oportunidad histórica que le está dando la vida, que le está dando la historia, para que enderece el rumbo del Ecuador, que está caminando realmente por un camino totalmente torcido. Aquí hay corrupción, aquí hay impunidad, aquí hay jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a narcotraficantes, que dejan en libertad a delincuentes. Aquí hay un Consejo Nacional Electoral que ha llevado elecciones totalmente cuestionadas por amplios sectores de la población ecuatoriana, y le estamos pidiendo al presidente de la República que en uso de sus atribuciones constitucionales y hasta donde le permita la ley, que pida a la Contraloría General del Estado que investigue al Consejo Nacional Electoral con la finalidad de que hayan elecciones transparentes, que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Ojalá el presidente Lasso aproveche esta oportunidad histórica y pase a la historia limpiando la corrupción, limpiando y enfrentando a la delincuencia en el Ecuador, a las mafias politiqueras que están en relación con las mafias delincuenciales.
las mafias delincuenciales tienen impunidad porque hay mafias políticas que de alguna manera les protegen, que de alguna manera permiten que esta delincuencia nos esté aterrorizando a todos los ecuatorianos. Esto pues un pantallazo general de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro querido país. Muy agradecido, don Lucio Gutiérrez. Creo que es una fotografía muy dinámica, muy completa del momento político que pasa el Ecuador y que por supuesto nos preocupa a todos los latinoamericanos, sin excepción. Hoy que estamos interconectados, lo que sucede en un país se replica de alguna manera en el otro. Yo quería brevemente, en el tiempo que tengo, explicar que el Perú vive una coyuntura importante desde el 7 de diciembre, en que luego de que el presidente Castillo intentara, de modo inconstitucional, un golpe de Estado, cerrar el Congreso de la República y afectar a otras instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, etcétera, el Perú, digamos, logra deshacerse porque el Congreso de inmediato lo destituye del cargo, lo vaca y nombra a quien corresponde, de acuerdo a la Constitución peruana. La vicepresidenta Dina Boluarte asume la primera magistratura del Estado. Esto, que podía haber sido una especie de segunda etapa del castillismo, sin embargo, generó una reacción muy virulenta por parte de los seguidores de Castillo, que se lanzaron a una fase de franca insurrección casi al día siguiente de estos hechos y durante mucho tiempo incendiaron y paralizaron la zona sur del país, especialmente el departamento de Puno, que colinda con la República de Bolivia. Ahí se denunció la influencia, la participación de Evo Morales, ¿no? El intento de segregar inclusive esta parte del territorio peruano. Y bueno, ahí se produjo actos represivos, por cierto, que causaron víctimas que todos lamentamos, pero también una violencia que intentó quemar aeropuertos, que destruyó instituciones públicas y privadas, mercados, que implicó cierre de carreteras, el desabastecimiento de muchas ciudades durante casi 2 meses, ¿no? Hemos vivido una etapa de permanente levantamiento, insurrección de naturaleza subversiva, sin duda alguna, que si bien el día de hoy ha amainado un poco, está latente y en cualquier momento puede volver. El gobierno de la señora Boluarte es un gobierno precario que no representa a las fuerzas democráticas necesariamente. Ella fue vicepresidenta de Castillo, estuvo en su fórmula presidencial, bebe de las ideas del Foro de Sao Paulo, de un radicalismo extremista, pero que las circunstancias, mira tú, la han puesto en una situación de enfrentarse a sus antiguos camaradas, con mucha vacilación, con muchos problemas, claro está, pero lo viene haciendo. Por otro lado, las fuerzas democráticas que tenían mayoría en el Congreso y lograron la vacancia, también tienen problemas, no han logrado formular un adelanto de elecciones que yo creo que hubiera sido una salida democrática viable, porque realmente en el año y medio que Castillo ha estado al frente, las instituciones y la democracia peruana se han descompuesto, se han infectado, no solamente de las ideas totalitarias, sino también de una amplia corrupción que ha llevado a Castillo de estar preso el día de hoy, no solamente por el golpe de Estado, por el delito de rebelión, sino también por actos corruptos, por los cuales también viene siendo procesado, ¿no? Entonces, y esto no es solamente un tema político, sino que hay una abundante prueba a partir de muchos colaboradores, exministros, funcionarios, secretarios del despacho presidencial, que se han acogido a las reglas de la colaboración eficaz y están declarando, señalando que Castillo, ni más ni menos, es el responsable, cabeza de una organización criminal. Esa es la hipótesis fiscal de este señor Castillo, por el cual algunos presidentes de nuestra América, como Petro en Colombia, como López Obrador, como también creo que Arce en Bolivia, para nombrar solamente algunos, están abogando diciendo que ha sido destituido por un golpe de Estado del Congreso, cuando eso es totalmente contrario. Yo quería terminar esta primera exposición señalando que, de acuerdo a la Constitución peruana,
el Congreso no se puede disolver si no es por causas tipificadas, tasadas en la propia Constitución. Se necesita, para que el presidente pueda cerrar el Congreso, constitucionalmente hablando, se necesita que exista 2 gabinetes censurados o 2 cuestiones de confianza rechazadas por el Congreso. Esta es la única manera, pero Vizcarra en el año 2019, en septiembre, generó una situación falsa para deshacerse del Congreso, e inclusive inventó un concepto de negatoria fáctica, porque hizo una cuestión de confianza y antes que el Congreso respondiera, ya estaba dando la orden de que las fuerzas policiales, ¿no?, intervinieran y cerraran el Congreso de la República. Lamentablemente lo hizo en un ambiente de popularidad, de respaldo inclusive de la gran prensa, y entonces esto llevó a que se diera un golpe de Estado, pero que fuera bendecido de alguna manera por algunos importantes sectores del país. Este gobierno de Vizcarra y luego Sagasti es el que crea las condiciones para que después, 2 años después, el año 2021, en las elecciones generales, Pedro Castillo, un representante de la ultraizquierda vinculado al Foro de Sao Paulo, a partidos marxistas claramente definidos, asuma la presidencia de la República e iniciara esta vía crucis que rápidamente he resumido. Yo coincido plenamente con lo dicho con don Lucio Gutiérrez, en el sentido que el proceso de cierre del Congreso no tiene nada que hacer con lo ocurrido acá. Hay un Twitter de Evo Morales que le dice a Dina Boluarte, la presidenta del Perú, que condene la medida de Lazo, pero es totalmente distinto, porque Castillo intentó cerrar y crear un régimen de excepción sin pasar por estos trámites legales, y cuando lo hizo Vizcarra, lo hizo forzando, pero por lo menos mantuvo la formalidad. En el caso de Castillo fue una decisión y dio la orden al ejército de que cerrara el Congreso. Nadie le hizo caso, pero eso no significa que no se produjera la acción del golpe de Estado, porque lo que dice una autoridad es una orden y una manifestación de voluntad de transgredir el orden constitucional, y por eso es que fue depuesto, detenido, y el día de hoy está siendo procesado y juzgado. Esa es la situación que vivimos acá, es totalmente distinta. Yo creo que finalmente la Constitución ecuatoriana del año 2008 pone en manos de la población, a través de la muerte cruzada, la resolución de un conflicto. Tendrá oportunidad de definir si vota pues a favor del Congreso cerrado o a favor del presidente. Eso ya se verá en el curso, y como bien decía Lucio, el presidente tiene ahora la gran oportunidad de sacar cosas de flaqueza, corregir lo que se ha hecho mal, superar las cosas y ingresar a un periodo en el cual yo creo que hacemos votos para que todo le vaya bien al pueblo ecuatoriano y recupere su democracia y sus instituciones. Y quería entonces ahora darle nuevamente la palabra a Tatiana para que nos comente. Estamos aquí conversando, y nos diga además qué está pasando con el gobierno de Arce. Sabemos que hay una crisis profunda económica que ha llevado inclusive al gobierno a intervenir las pensiones. Si nos podrías tú detallar con mayor detalle en breves minutos lo que está pasando en tu país, en Bolivia. Adelante, Tatiana. Muchas gracias. Sí, sin duda, actualmente tenemos temas y conflictos que están atravesando nuestro país. Por ejemplo, nos encontramos actualmente en un proceso de selección y de evaluación para las nuevas autoridades judiciales, pero estamos hablando de máximas autoridades judiciales. Bolivia, desde ahí su se nueva votan. constitución, Ahí se votan, no sí, es como en nuestro país que no. Exactamente, ¿no? A diferencia de otros países, en Bolivia, el proceso de evaluación y de selección de los candidatos que van a ser sometidos a un proceso eleccionario, al voto ciudadano, realmente es llevado por la misma asamblea a través de diferentes comisiones, primero en una comisión de constitución, la comisión mixta que está conformada por diputados y senadores, son los responsables de llevar adelante
este proceso de evaluación y de selección de los candidatos para luego someterlos a la asamblea que está conformado por diputados y senadores. Hemos iniciado este proceso desde un inicio muy cuestionado porque el movimiento al socialismo, con su mayoría dentro de las comisiones, no ha permitido que ninguna de las dos fuerzas opositoras puedan introducir algunas modificaciones. Nosotros como Alianza Creemos hemos propuesto que se conforme un comité técnico meritocrático y que garantice precisamente la idoneidad y la idoneidad en el proceso y la participación ciudadana a través de méritos dentro de este proceso para devolver precisamente la credibilidad del ciudadano y que este ciudadano acuda a las urnas con la confianza de que va a elegir y votar por las mejores autoridades, futuras autoridades o los mejores candidatos probos, independientes sobre todo. Tenemos que explicar que en Bolivia, al igual que en Ecuador, se ha desestructurado la institucionalidad, es decir, una vez este tipo de gobiernos autoritarios, dictadores, ingresan al poder, empiezan a desestructurar todo desde un colegio de abogados departamental hasta un tribunal constitucional y utilizan precisamente la justicia como su brazo operativo, ejecutor, el Ministerio Público, la policía, para perseguir a los opositores y precisamente conseguir los fines que es el sometimiento de los diferentes órganos del Estado, en el caso de Bolivia, un Tribunal Supremo Electoral y una Corte y un Tribunal Constitucional de Justicia, ¿no? Es el mismo modus operandi que utilizan en todos los países. Hemos observado que en el Perú cuentan con una justicia hasta ahora independiente porque hemos visto que actúan de manera inmediata también contra este tipo de autoridades. Incluso hoy día está detenido el expresidente y realmente vemos de que existe cierta independencia aún en su órgano de justicia, a diferencia de nuestro país, y es lo que hoy día estamos peleando dentro de la Asamblea, de que este proceso realmente cumpla con las expectativas del pueblo boliviano. Es una de las cosas muy importantes y un tema muy importante que tenemos actualmente. También existe la situación económica. Tenemos un gobierno que ha administrado los recursos de todos los bolivianos, ha tenido ingresos 7 veces más que anteriores gobiernos, pero sin embargo nuestro país no ha crecido 7 veces más que antes, ¿no? El actual presidente ha sido ministro durante toda la época de Evo Morales, realmente Economía, ¿no? vendió, sí, ministro de Economía, vendió al país la idea de que iba a existir una estabilidad económica. Por ese motivo también él gana las elecciones con esa propuesta que él realiza de poder seguir, recuperar la economía de nuestro país, ya que estábamos saliendo de una pandemia del 2019, 2020 y prácticamente 2021, y vende esa expectativa al pueblo boliviano. Sin embargo, este año ya no han podido seguir sosteniendo esa mentira, ya prácticamente es imposible encontrar en los bancos en la moneda extranjera del dólar. Primero sale el Banco Nacional y dice es falso, es una especulación que existe de parte de los opositores, vamos a vender como Banco Nacional la moneda al público para que no haya especulación, pero eso no les duró ni 10 días siquiera, han tenido que sacar otro comunicado y decir de que no van a poder y no van a seguir vendiendo el dólar a los bolivianos. Ya existe una especulación, ya el dólar ha incrementado casi un 10%, no se encuentra en el mercado, ahora ya ha salido el anuncio de que quieren utilizar la moneda del yuan y es sin duda ya han aprobado una ley del oro que les permite también convertirse en intermediarios y poder disponer de las reservas internacionales que tiene el país en oro, y que sin duda eso va a producir una inestabilidad interna para los bolivianos. Muy bien. Muchas gracias, Tatiana. Don Lucio, una pregunta. ¿Qué perspectivas hay para el Ecuador? ¿Qué resultados se avisora a la luz de las últimas elecciones y las encuestas de estos comicios de aquí a 90 días que se van a llevar a cabo según reza el texto constitucional? ¿Qué va a pasar en el Ecuador en el corto plazo? Adelante. Mira, es una situación nueva para los ecuatorianos, para los partidos políticos, que tenemos que correr a 1000 por hora, porque acá hay un proceso un poquito complicado, que tenemos que hacer elecciones primarias dentro de las organizaciones políticas,
tenemos un plazo para las alianzas entre organizaciones políticas y ya para el 20 de agosto deberíamos de estar en elecciones. Es un tiempo demasiado corto, pero en todo caso, pues para eso estamos las organizaciones políticas, justamente para participar en elecciones, y yo pienso que vamos a llevar el proceso bastante bien. No le tenemos miedo a las elecciones, como hemos dicho nosotros. Le tenemos miedo al Consejo Nacional Electoral porque no genera confianza, porque las últimas elecciones fueron también declaradas como no transparentes. Se han presentado demandas en la Fiscalía General del Estado de posibles fraudes electorales y ojalá pues el presidente de la República nuevamente asuma su rol como jefe de Estado y obligue a que haya transparencia en el proceso electoral y pida que sean investigadas todo el proceso, todo el programa informático que utiliza el Consejo Nacional Electoral, porque se denuncia que son los mismos programas informáticos que vinieron desde Venezuela y que están totalmente amañados, totalmente manipulados, para que ganen con preferencia los candidatos del socialismo chavista del siglo XXI. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera también referirme a la experiencia ecuatoriana que podría ser analizada por los países hermanos de Latinoamérica, que están en este momento con una inflación, en algunos casos galopante, como por ejemplo en la hermana República de Argentina, que analicen seriamente la posibilidad de que las economías se puedan dolarizar, que se analice esa posibilidad. Miren, si el Ecuador no hubiera estado dolarizado, con un gobierno, con un presidente supremamente irresponsable, a más de corrupto, me refiero a Rafael Correa, la economía ecuatoriana hubiera colapsado, porque nosotros tenemos menos petróleo que Venezuela. Venezuela en la época tenía 6 veces más la producción diaria de petróleo que el Ecuador. Nosotros pues teníamos alrededor de 500,000 barriles diarios de petróleo. Venezuela tenía como 3.300.000 barriles diarios de petróleo. Y a una Ajá. economía tan fuerte, una economía tan rica como la venezolana, uno de los países más ricos del mundo, colapsó por este sistema del socialismo chavista del siglo XXI, un sistema totalmente irresponsable, a más de corrupto. Acá en el Ecuador, repito, si no hubiéramos estado dolarizados, hubiera sido un desastre, hubiera sido una catástrofe, una hecatombe, especialmente para la gente más Muy pobre del bien. país. Así que me parece interesante que en los países hermanos se analice esta posibilidad, porque si bien es cierto que se habla de conceptos de soberanía y que hay que mantener la soberanía monetaria, pero yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Darle trabajo digno, darle salud, darle educación digna a nuestra gente, darle seguridad ciudadana a nuestra gente, con cualquier moneda, en este caso, un sistema dolarizado, o tener a nuestro pueblo con moneda nacional, pero sin empleo, sin salud, sin oportunidades, la gente que tiene que emigrar grandemente de nuestros países a los otros países hermanos latinoamericanos? Entonces yo creo que hay que comenzar a repensar esta Sí. situación y analizar esta posibilidad y ver cómo se podría adaptar a la realidad económica de cada una de nuestras naciones hermanas. Correcto. Muy bien, muy interesante. Es un tema que podríamos conversar en otra oportunidad. Creo que merece, sí, es importante que logremos una estabilidad económica para tener soporte, un impulso muy fuerte hacia el desarrollo. Yo simplemente quería decir brevemente que en el caso peruano también tenemos un gravísimo problema con el sistema electoral, la influencia del Foro de Sao Paulo, estos software complicados que no permiten ser revisados, le dieron a Castillo un triunfo sospechoso, no solamente ajustado, sino que además en las zonas donde ellos ganaron, casi ganaron todos los votos a cero y no hubo ninguna posibilidad de controlar, de fiscalizar, y cuando se le pidió a las autoridades electorales que entreguen los padrones de votación en esas mesas, simplemente se negaron. Por eso que hay una mácula, hay una imagen de fraude electoral en esta elección que yo creo que más o menos es coincidente
con lo que aquí ustedes dos han expresado. Problemas en Bolivia con el sistema electoral y problemas en Ecuador con el sistema electoral también. Entonces, sí, aquí en el Perú, este es un tema que está pendiente. Las elecciones, de acuerdo a un plan original, iban a adelantarse, se iban a llevar a cabo en abril del próximo año. Por problemas y contradicciones y la negativa de las bancadas de izquierda en el Congreso, que chantajearon diciendo que no hay adelanto de elecciones si es que primero no se aprueba una asamblea constituyente. Entonces se ha frustrado tal posibilidad y el Perú un poco está a la deriva porque el gobierno de la señora Boluarte, si bien es constitucional, no tiene la legitimidad social, tiene una oposición feroz por parte de los sectores que vienen de Castillo, y por el otro sector, los sectores democráticos cumplen con darle el apoyo necesario, pero es un gobierno que acusa déficit de legitimidad. En fin, vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Entramos a la última vuelta, el tiempo es tirano, como ustedes saben. Tatiana, yo quería preguntarte por la suerte del gobernador Camacho. Sabemos que él ha sido perseguido, encarcelado, y cuál es la situación legal y qué posibilidades hay de remontar esta situación. Brevemente nomás, porque esta es la última ronda de exposiciones. Adelante, Tatiana. No, muchas gracias. El 28 de diciembre del año pasado, Luis Fernando Camacho ha sido secuestrado de nuestro departamento y trasladado hacia el departamento de La Paz, que está a más de 1000 kilómetros, sometido a un proceso sin duda creado por el movimiento al socialismo para poder lavar la imagen de Evo Morales y ocultar el fraude electoral que existió en el año 2019 y que continúa sin duda ese aparato del Tribunal Supremo Electoral para sometido al Ejecutivo para cualquier proceso que venga siguiente, ¿no? Es muy importante de que nosotros como ciudadanos que buscamos siempre democracia, libertad y luchamos por justicia, nos concentremos precisamente en recuperar ese órgano electoral que administra las elecciones, porque no existe ninguna garantía de que vayan a respetar la voluntad del pueblo en Latinoamérica, ¿no? Porque he escuchado en los tres países prácticamente tenemos el mismo problema y se ha repetido la misma fórmula. Luis Fernando Camacho está detenido a través de una audiencia cautelar enviada a un penal de máxima seguridad de Chonchocoro. No se han respetado sus derechos primordiales, sus derechos humanos, el derecho de acceder a un tratamiento médico oportuno. Ha sido realmente la cuestionante en una primera instancia, ¿no? Porque en primera instancia él tiene una enfermedad que necesita precisamente una atención oportuna y un tratamiento especial, lo está recibiendo desde la cárcel, pero de una manera muy irregular. El día que él fue detenido, él tenía que recibir ese tratamiento precisamente que lo realiza cada 21 días. Hemos cuestionado bastante, se le han violado todos sus derechos, el derecho a la privacidad, porque se le colocaron cámaras en un lugar donde él tiene sus visitas conyugales de su esposa. Posteriormente, el movimiento al socialismo activó a través de la Asamblea Departamental un recurso y un amparo constitucional para pretender privarle de sus derechos políticos. Tenemos que explicar que en Bolivia, para poder privar de esos derechos políticos, es necesario de que exista una sentencia condenatoria. No es suficiente en una primera instancia como él se encuentra hasta ahora, ¿no? Se ha podido frenar esa situación, pero no solamente le han violado su derecho a la libertad, sino también sus derechos políticos han pretendido ser cercenados por el movimiento al socialismo con este órgano judicial que sin duda responde a la línea del actual presidente Luis Arce, ¿no? Hemos denunciado a nivel internacional estos abusos y estos atropellos. El día martes precisamente hay una interpelación que han presentado también senadores opositores donde va a tener que responder el ministro del Castillo los hechos y las irregularidades que cometió en el momento de la aprehensión de nuestro líder y gobernador actual, Luis Fernando Camacho, ¿no? Realmente no tenemos mucha esperanza con esta justicia que está tomada y completamente sometida al masismo y a este tipo de gobiernos dictadores, de que Luis Fernando pueda, digamos, salir pronto, porque lo que están haciendo es creándole procesos para inventarse nuevas audiencias y seguir ampliando el plazo que habían establecido en una primera instancia de su detención. Nuevamente siguen creando procesos que son manipulados por la justicia boliviana. Muy bien,
Muchas gracias. Muy importante. Creo que toda América, la América democrática, la América republicana que cree en los valores, en el régimen constitucional, deberíamos alzarlo en protesta. Y quisiéramos que los organismos de la OEA, de la Comisión de Derechos Humanos, sea tan eficiente como en otros casos para denunciar estas tropelías por parte del gobierno del señor Arce en Bolivia. Lucio, yo quería preguntarte en esta parte final ya del programa, ¿qué perspectiva tiene el correísmo? ¿Qué va a hacer Rafael Correa en estas elecciones? Vi que en un Twitter condenaba el cierre del Congreso, pero también decía que es una oportunidad para salir del presidente Lazo y de todos sus aliados. ¿Qué perspectiva tiene? Y la pregunta es también si ustedes, el Partido Sociedad Patriótica que tú representas, van a postular en estos comicios. Sí, vamos nosotros a participar en estas próximas elecciones porque para eso estamos los partidos políticos, para hacer política, para participar en elecciones. Pero lo más importante, como les hemos dicho, a aquellos con quienes posiblemente hagamos alianzas, hagamos una gran coalición, que ojalá pues así ocurra, que lo más importante no es solamente ganar las elecciones. En este momento lo más importante es qué vamos a hacer una vez que ganemos las elecciones. ¿Cómo vamos a enderezar el país? ¿Cómo vamos a recuperar esos valores que se han perdido, que fueron pisoteados por el correísmo? Porque una nación sin valores, sin ética, sin civismo, sin patriotismo está condenada a desaparecer. Mientras que un pueblo con valores, vigoroso, que practica la ética, la moral, está destinada a seguir creciendo. Eso es lo que estamos mencionándole a la gente. Y también le estamos diciendo al elector que tienen que tomar su protagonismo, que el elector no puede quedarse mirando por detrás de la ventana, solo criticando y viendo cómo se destruye el país, viendo cómo nos va ganando terreno la delincuencia, el narcotráfico, las mafias politiqueras, que nuestros electores tienen que empoderarse del proceso electoral, tienen que interesarse más, tienen que conocer cuáles son los antecedentes de los candidatos, cuáles son las propuestas de los candidatos y hacerse algunas preguntas, algunas elementales, como esta. ¿Será que ese candidato, una vez que gane la presidencia, va a robar? Tenemos que hacernos estas preguntas, porque los de Correa entraron es a robar. Otra pregunta, ¿será que ese candidato, cuando llegue a la presidencia, va a generar confianza en los inversionistas ecuatorianos para que inviertan en el Ecuador y generen empleo, en los inversionistas extranjeros para que vengan a invertir en el Ecuador y generar empleo? Porque el pueblo lo que quiere en este momento, más allá de ideologías, es soluciones a sus graves problemas. Y uno de los graves problemas es la falta de trabajo, la falta de empleo. Y uno de los graves problemas es justamente por la falta de empleo, por la pobreza, la delincuencia. Así que ojalá pues algunas de estas cosas ocurran en el Ecuador. Y no quisiera terminar esta entrevista, Ángel Delgado, sin solidarizarme con Tatiana Áñez, con su partido político y especialmente con el gobernador Camacho por esta vil persecución que él está sintiendo, que él está siendo objeto. Y decirles a las autoridades de todos los países latinoamericanos que el poder es efímero, que el mundo da las vueltas. Y un ejemplo, el otrora poderoso, el otrora se creía casi semidios, me refiero a Rafael Correa, que insultaba a todo el mundo, que insultaba a la prensa, que perseguía a los opositores políticos, que trataba de corruptos, de cobardes a todos los que no pensábamos igual que el expresidente Rafael Correa. Miren en dónde está ahora. Está con asilo político en el Reino de Bélgica, condenado a 8 años de cárcel por corrupto, por ladrón, y no tiene el valor, y no tiene la decencia, y no tiene el honor de venir al Ecuador a dar la cara, como tiene que hacer un presidente. Entonces, autoridades de todos los países de América Latina, no persigan a sus opositores políticos. Hay que ser tolerantes. Si no están de acuerdo, que invítenles, conversen, dialoguen y por lo menos acerquen posiciones, pero no persigan, pero no maten la democracia, pero no maten esos sueños, esas aspiraciones
porque todos los habitantes de una nación, lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Y lo que hace el gobernador Camacho es luchar por su país, es luchar por su departamento. Y ojalá pues las autoridades terminen esta persecución y muy pronto lo tengamos libre al gobernador Camacho. Por favor, Tatiana, hágale llegar nuestro saludo al gobernador Camacho. Sí, así Muchísimas sea. gracias. La verdad que ese es un sentimiento de todos los demócratas en América Latina, que vemos cómo nuestros países se debaten, no solamente en la pobreza, en las dificultades, la injusticia, que son seculares, sino también el advenimiento de estos gobiernos que vinieron con enormes promesas y generaron muchas ilusiones, sin duda, mucha gente de buena fe, y que al poco tiempo mostraron su verdadera faz, su avidez, su vocación de rapiña, como aquí ha sido señalado. En el Perú el caso de Castillo es clamoroso, como un hombre que se reclamaba del agro, maestro rural, lo primero que hace es colocar a toda su familia y a todos sus amigotes en puestos del Estado, y no se pusieron a pensar en el futuro, sino en ver cómo se enriquecían ellos. Aquí él formó un lema: no más pobres en un país rico, y lo cumplió empezando por su familia y por toda su pandilla. Por eso es que la población ha repudiado este gobierno, y por eso es que el día de hoy está rindiendo cuenta no solo por golpista, sino también por corrupto, como jefe de una organización criminal, según dice la Fiscalía de la Nación en la causa que se le sigue. Yo quería realmente saludar este esfuerzo de la Coordinadora Republicana, este especial que nos ha permitido a todos los amigos en nuestros tres países conocer, intercambiar puntos de vista, y hacer algo que nos hace mucha falta. A pesar de nuestra cercanía, somos países vecinos con historias comunes, conocernos más, vivir los procesos como si fueran nuestros, porque en verdad la identidad de los problemas es sorprendente. Los mismos problemas con los dictadores, los mismos problemas con la corrupción, con los sistemas electorales, qué sé yo. Entonces creo que la política en el mundo globalizado, como se han globalizado también los comunistas, los rojos se han globalizado, creo que los demócratas tenemos que hacer este esfuerzo, y este programa nos ha permitido dar un primer paso en algo que yo considero que debe proseguir, es buscar también a nivel de las comunicaciones, intercambiar experiencias, escuchar otras voces, a las voces oficiales en nuestros países, y poder pues afirmar esos valores democráticos de los fundadores de la independencia que nos dieron patria con libertad. Muy agradecido a ustedes dos, muy agradecido Tatiana, por tu presencia, aportes, y a Lucio, a ti también. Para mí ha sido un enorme gusto conocerte. Yo he sabido de ti por historia, de hace mucho tiempo atrás, conocemos de tu trayectoria, de tus valores, de tus luchas, y te deseamos los éxitos que corresponden en las jornadas que se vienen por delante. Y a Tatiana también, a ti, porque creo que la lucha que ustedes están dando contra el moralismo, me refiero a Evo Morales, ¿no? Y la prepotencia de perseguir a los opositores, como el caso Camacho, es emblemático de lo que nos puede pasar. En el Perú hemos logrado frenar un poco, nos hemos salvado de una noche negra que pudo caer sobre nosotros, pero estamos muy lejos de haber cumplido todavía el ciclo en el cual decir ya estamos salvados definitivamente. Hay muchas sombras en el camino, mucho peligro por delante, y todo eso entonces nos lleva a actuar con mucho cuidado, con mucha inteligencia, y sobre todo aprender mucho de las experiencias políticas de países hermanos como son Bolivia y Ecuador. Esta conversación, estoy seguro, para todos los amigos que nos están viendo y escuchando, debe ser muy aleccionadora, y esperamos repetirla en cualquier oportunidad. Buenas noches a ustedes, buenas noches amigos, buenas noches Tatiana, buenas noches Lucio Gutiérrez, Buenas noches. los países, y hagamos pues un homenaje de esta conversación por el destino democrático de nuestros pueblos. Muchas gracias y nuevamente buenas noches. Muchas gracias. Ángel. Gracias, Tatiana. Buenas noches.